Al día con la salud. Estimados oyentes, gracias por seguir en la sintonía de Radio Mundial Adventista AWR Colombia, sintonizando desde los 1470 AM en la ciudad de Medellín. Los saluda este amigo y servidor de cada uno de ustedes, Carlos Alberto Polo López. Y en esa sección del Día con la Salud, hoy vamos a abordar un tema interesante que tiene que ver con cada uno de ustedes o con muchos de ustedes, y es la falta de energía. Un problema que está en aumento entre la población colombiana y sorprendentemente entre la población joven. Según algunos datos estadísticos recientes, más del 60% de los colombianos aseguran sentirse agotados, cansados y sin energía. Lo sorprendente de este problema, estimados oyentes, es que no solo afecta a los adultos, sino que los expertos encuentran que la falta de vitalidad es cada vez más común también entre los jóvenes. De ahí que sea imperativo el llamado a revisar cómo están los hábitos de vida, qué es lo que nos está pasando, qué nos está faltando, por qué nos sentimos más agotados, por qué estamos sin ganas de realizar las actividades del día. Hoy nos acompaña Fabián Medina. Fabián Medina es especialista en hábitos del ser y director de investigación del Fit Health Nutrition, FHN. Empecemos a hablar acerca de este problema, la falta de energía. ¿Qué es la falta de energía, la falta de vitalidad? ¿Cuáles son los factores que están contribuyendo a impactar negativamente la calidad de vida y el bienestar general, produciendo el agotamiento en la población? Claro, mira, hay estudios que dicen que el 60% de la población se siente con cansancio, decaimiento, fatiga, falta de energía, sueño, es decir, te acuestas, te levantas, pero cuando te levantas ya tienes ganas de seguir durmiendo, ¿ya? Entonces, esto se le atribuye al estrés laboral, al estrés emocional, a la falta de descanso óptimo, porque una cosa es acostarte y dormir, ¿cierto? Y otra cosa ya es que tú duermas, descanses, te repares, y eso en realidad tiene que ver con muchos hábitos de los que vamos a hablar a lo largo del programa. Sin duda alguna, Fabián, definitivamente los hábitos hacen bien o hacen mal a la vida de nosotros. Y parece obvio, pero me gustaría, Fabián, que le definamos a nuestros oyentes qué es un hábito de vida y cómo diferenciar un hábito de vida saludable de un hábito de vida perjudicial para nuestra salud. Claro, y entonces aquí podemos empezar a hablar de que un hábito, como bien se dice, es lo que tú haces a diario, día a día, eso que te va alimentando hacia una parte positiva o te va alimentando hacia una parte negativa. En uno de los videos en mis redes sociales yo hablaba, bueno, ¿a quién le cuesta cambiar un hábito? ¿A quién le cuesta empezar a decir, venga, yo sé que esto me hace mal, pero es que me cuesta demasiado dejarlo? ¿Ya? Entonces, ahí hablábamos de la importancia de entender de qué es lo que nos está afectando, y hay ciertos síntomas, hay cierta sintomatología que se activa en tu organismo cuando un hábito empieza a hacer daño. Entonces, te activa el estrés, hay pulsaciones mucho más rápidas, rigidez, tensión en todo el organismo, y aparte de eso te sientes un poco ansioso. Entonces tú empiezas como a decir, pero ¿qué me pasa? Las manos me sudan, las manos están frías. Todo es en la parte fisiológica, ¿no? En la parte que es corporal, pero cuando ya miramos un tema también mental, ¿qué son esos pensamientos que todo el tiempo están ahí rumiantes? Llamamos eso en medicina pensamientos rumiantes. Y entonces, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que pasa? Cuando me encuentro con cierta persona es lo que me sucede, porque al final los hábitos no solamente se atribuyen a la alimentación, también se atribuyen al ejercicio, se atribuyen a cómo tú estás durmiendo, se atribuyen a cómo tú estás haciendo esa gestión del estrés, esa gestión emocional, cómo está tu entorno, qué es lo que pasa dentro de tu entorno para que tu realidad se distorsione y sea positiva o sea negativa. Entonces eso tiene que ver mucho con los hábitos, y eso es lo que hace que un hábito en realidad se vaya a una parte positiva o a una parte negativa. Más adelante yo les puedo explicar cómo de pronto cambiar un hábito.
Fabián Medina es especialista en hábitos del ser y director de investigación del Fit Health Nutrition FHN, con quien estamos hablando acerca de la falta de energía, un problema en aumento en los jóvenes colombianos. Fabián, ¿cómo puede identificarse si una persona tiene falta de energía, tiene agotamiento? ¿Qué es lo que pasa en alguien para decir, no, usted tiene falta de energía? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos determinar? Claro, y una cosa aquí hay que diferenciar es la falta de energía, porque tú de pronto una noche no dormiste bien, al otro día tú te sientes con sueño, con cansancio, porque el sueño es bastante importante. La gente a veces no le da la importancia que merece, y es porque si tú, en lo recomendado por los estudios que se han hecho a nivel internacional en millones de personas, te dicen, hey, es necesario que duermas por lo menos 8 horas al día. Es decir, que vas a dormir un cuarto de tu día, un cuarto de tu vida, se amplía esto a un cuarto de tu vida, porque dormir es muy necesario. Pero ¿qué pasa en el sueño? Hay que entender qué es lo que sucede en el sueño. En el sueño tú te reparas, te desintoxicas a nivel del cuerpo, te desintoxicas a nivel mental, se renuevan las emociones, y si tú no duermes, al final sí vas a tener ese cansancio. Y entonces, ¿qué pasa? Puede haber un cansancio agudo porque llevas 2 o 3 días con mucho estrés laboral, con muchas cosas, muchos pensamientos, no has podido dormir bien. Pero ¿en qué momento se vuelve un cansancio crónico? Y entonces es cuando tú ya llegas a un límite, no entendiste cuando el organismo te dio todas las señales que te tienen que decir, como, hey, para, porque de verdad necesitamos descansar, necesitamos desconectar de lo que nos está estresando demasiado. Y entonces esas son señales que al final hay que entender, que el organismo mismo nos está diciendo, no puedo más para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Ya empieza un cansancio crónico, fatiga crónica. Tú no eres capaz de levantar un brazo porque sientes la fatiga, o comiste algo que te hizo como elevar demasiado los niveles de azúcar en sangre, y una vez sentiste fatiga, como que vas subiendo la escalera y dices, ¿qué será lo que me pasa? Porque sientes que tu cuerpo no te rinde óptimamente. Entonces ahí es donde ya empezamos nosotros a identificar de que el cansancio pasa de agudo a un cansancio crónico. Hay ocasiones en las que, si no prestamos atención a estos síntomas de agotamiento, terminamos nosotros precisamente en un hospital, en una clínica, en un tratamiento más complejo. Y es importante nosotros destacar entonces, a partir de lo que vienes diciendo, que es importante prestarle atención a esos hábitos de vida. Hay datos estadísticos que ustedes mencionaron en un boletín de prensa reciente, que señala que los jóvenes están siendo víctimas de este fenómeno del agotamiento. ¿Por qué está pasando esto? Uno esperaría que un adulto ya por toda la vida, por todo lo que ha vivido, se sienta agotado, pero que los jóvenes se sientan agotados. ¿Por qué está pasando esto, Fabián? ¿Qué han encontrado ustedes? Mira, al final te voy a decir que eso son estadísticas nacionales. Sí. Y está en un crecimiento muy alto. Pero te voy a hablar de una experiencia personal, lo que me pasó a mí, que fue lo que hizo corregir mi camino y empezar a estudiar mi otra carrera, mi otra profesión, y especializarme hoy día en lo que son los hábitos. Y entonces, ¿qué sucede? Mira, yo tuve una enfermedad durante 9 años, pero ¿de dónde vino esa enfermedad de 9 años? De que mi mamá también sufrió otra enfermedad durante 10 años, que uno no le pone cuidado. Ella empezó a sufrir una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica, le hacían diálisis y todo esto, y la empezó a sufrir cuando yo tenía 12 años. Ya les voy a poner en contexto del por qué esto es importante entenderlo, porque todo lo que uno viene acumulando desde la niñez se viene reflejando ya ahorita en la adolescencia y en la adultez. Y entonces, ¿qué sucede? Uno a veces no entiende qué es lo que está pasando dentro del organismo, qué es lo que está pasando en su mente. Mi mamá tenía unos tratamientos fuertes, unos tratamientos por su enfermedad, que dejó muchas secuelas en su momento, y entonces, claro, eso estresa demasiado el organismo, ¿ya? Y nosotros en realidad no sabemos, en el colegio, en la educación, no nos están enseñando literalmente a cómo gestionar una emoción, o ven, qué es lo que pasa. De pronto prestan el servicio de un psicólogo en ciertas ocasiones específicas, pero nunca cuando uno está con ese cansancio y ese estrés crónico que también puede venir de ahí. Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Literalmente tenía malos hábitos.
Malos hábitos, y es decir, no dormía bien, me alimentaba con comidas rápidas, lo que podemos hablar de empanadas, ultraprocesados, salchichas, el mismo sándwich con el queso, la margarina, no me hidrataba bien, nunca llegué a fumar, pero sí llegué a tomar. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí es donde el cuerpo empieza a afectarse, y es lo que la mayoría de adolescentes y personas jóvenes están haciendo en su diario. Y ahora, no solamente eso te roba la energía, también te roba lo que hablábamos en un inicio. ¿Qué es lo que nos está rodeando? ¿Cuál es el entorno que nosotros estamos teniendo al final? Porque si tú eres una persona adulta que llegas a tu hogar porque tuviste un día difícil en la oficina y llegas a tu hogar, pero en tu hogar no encuentras una tranquilidad, también eso te roba la energía porque es un tema emocional. Llegas a una parte donde no te sientes bien, eso te roba la energía, también te baja esos niveles. Entonces mira que estamos hablando no solamente de un campo físico, sino también de un campo mental, que es lo que pasa también con esa parte espiritual, que hay una desconexión. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar esos hábitos que en realidad están haciendo la parte de adolescentes, que es lo que estamos hablando, que es muy importante, ¿no? No hacen ejercicio, dónde entra el sedentarismo, estamos pegados al celular, qué es lo que estamos haciendo también, que hay que identificar que eso roba demasiada energía, porque al final perdemos el movimiento. El cuerpo se hizo para el movimiento, y hoy créeme que hay una tasa de sedentarismo muy alta también, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por toda esta parte de tecnología, diciendo la tecnología no es mala. La cuestión aquí es cómo la estamos utilizando y qué estamos perdiendo nosotros a nivel físico por estar metidos en la tecnología. ¿También está impactando este fenómeno a los adultos, Fabián? Sí, y mira que es por el tema que se viene acumulando a diario. Entonces vamos a desglosar un poquito toda esta parte de la falta de energía, y es porque vamos a empezar por la parte de ejercicio. Sí. ¿Qué tanto o qué estamos haciendo en ejercicio? Porque al final aquí no podemos hablar de excesos, porque no nos podemos ir a extremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que dicen, listo, no estoy haciendo nada de ejercicio, eso te quita la energía, porque si tú quieres empezar a mejorar tu energía, tienes que empezar a hacer el movimiento. Pero ¿qué pasa si tú ya te vas al otro lado, donde empiezas a sobreentrenarte, donde empiezas a abusar de toda esta parte de movimiento y de ejercicio? Y es que el cuerpo también, así como tú lo entrenas, también tiene que empezar a repararse. Entonces tienes que dejarle también, y aquí es donde nosotros hablamos de un principio muy importante, y es individualizar tanto el entrenamiento como la alimentación, como los planes de nutrición, porque aquí es donde empezamos a ayudar verdaderamente a la persona. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay que encontrar el espacio óptimo y también en la medida justa para hacer el ejercicio. ¿Y cómo tú encuentras la medida justa? Que tú ya te estás sintiendo mejor, que tú ya estás sintiendo que avanzas, y es avanzar paulatinamente. No es meterme al gimnasio y empezar en el primer día, querer levantar todos los discos, querer hacer una maratón a la semana, porque hombre, seguramente va a suceder algo que no vas a querer que suceda. En el mejor de los casos, una lesión osteomuscular, que tengas una ruptura de pronto de fibras musculares, un desgarro muscular, pero en el peor de los casos puedes llegar a quedar hospitalizado porque te puede llegar a dar un infarto, porque tampoco puedes llegar a sobreesforzarte de un momento a otro. Entonces, aquí hablamos de otro principio, y es el aumento progresivo de las cargas y también del volumen de entrenamiento y también de la intensidad. Entonces aquí ya empezamos a abordar otros temas, porque la gente en general piensa que entre más va a ser mejor, y al final entre más no va a ser mejor. A veces es encontrar ese espacio óptimo para que tú puedas de verdad empezar a desarrollar bien los temas, ¿no? Y entonces aquí vamos a otro espacio que es también, que viene de la mano con el ejercicio, y el ejercicio es muy importante, pero también va de la mano con el descanso. Fabián, veníamos mencionando acerca de esos factores que están impactando a los adultos, a los jóvenes. Decía usted la falta de ejercicio, la falta de agua, la falta de descanso. ¿Cómo más está impactando esta falta de vitalidad en la población actualmente?
Sí, entonces estamos desarrollando lo que es la idea de lo que tú haces a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo te estás empezando a ejercitar y qué es lo que pasa dentro de ese ejercicio? Y ahora vamos al descanso. Entonces, ¿por qué es tan importante dormir? Porque dormir literalmente es donde el organismo se desconecta, baja los niveles de estrés y encuentra aquí empezar a reparar todo lo que en el día se rompió. Sí, es como si se hubiera dañado una pared, entonces para poder arreglar esa pared tenemos que entrar en un receso para poder empezar a remendar todos los daños que se hicieron en el día. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que en el sueño tenemos un ritmo circadiano. El ritmo circadiano es como ese reloj interno que nosotros tenemos, ese reloj biológico que te dice, listo, son las 6 de la tarde, se activan ciertas hormonas, como por ejemplo la melatonina, que se activa entre 7 y 9 de la noche, y por eso esa es la hora oportuna para empezar a descansar, a empezar a dormir. Pero es que aquí hay algo importante, y entonces tienes que empezar a hacer una buena higiene de sueño, porque si eres de los que se acuesta y empieza a dar vueltas, entonces no estás haciendo seguramente una buena higiene de sueño. ¿Qué es la higiene de sueño? Empezar a quitar todas las pantallas de tu espacio, desconectarte de tu celular, empezar a apagar el televisor, empezar a bajar las luces para que por la retina el cerebro diga ya es momento de dormir y puedas empezar a entrar en esa parte del sueño. Pero aquí también es algo muy importante que yo le digo a mis pacientes, y es cuando tú ingreses a tu cuarto, que tu mente sepa que es para descansar, que es para dormir. De la línea de afuera hacia adentro, hacia tu cuarto, tienes que indicar que ahí no hay problemas, ahí no hay pensamiento, ahí es para descansar, ahí no es para pelear, ahí es para simplemente entrar, dormir y convertir esto en un hábito, porque al final eso es lo que va a indicar que tú en realidad puedas llegar a tener esa posibilidad de empezar a descansar de una mejor manera y conciliar, primero reconciliar el sueño. Porque ya cuando tú concilias el sueño de una manera rápida, pero te estás despertando varias veces en la noche, es tratar de reconciliar el sueño de una buena manera. ¿Por medio de qué? La respiración. La respiración es una herramienta muy buena a la hora de empezar a dormir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú ya empiezas a dormir de una manera regular, de una manera constante, de una hora a otra hora específica, que tú digas, yo siempre me acuesto a las 9 o 10 de la noche, a esa hora tienes que estar ya acostado para que el cuerpo diga, a estas horas es que hay que dormir, y el ritmo circadiano se empiece a moldear. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay personas que por el estrés diario y el estrés que viven crónico se les activa una hormona que es el cortisol, pero el cortisol se debería activar normalmente sobre las 5, 6 de la mañana, que es donde ya tu cuerpo dice, bueno, nos vamos a levantar porque tenemos tareas por hacer. Pero si tu cortisol se activa a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, que tú llegas y quedas despierto de una sola y que tú dijiste, eres capaz de salir a correr, a jugarte un partido, ya eso es un indicador de que hay un estrés alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos hablado de cómo empezar a hacer ejercicio, cómo hacerlo paulatinamente y también cómo empezar aquí a mirar la forma en cómo empezar a descansar mejor. Pero para descansar mejor y repararse mejor hay algo muy importante, y es que tenemos que utilizar una herramienta demasiado vital para nosotros, que es la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo a diario para que nos quite esa energía? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que sí necesitamos de un energizante para poder tener energía? ¿Será que sí necesitamos del café en la mañana? ¿A quién no le gusta el café, por ejemplo? ¿Ves? Entonces, aquí sí lo que tenemos que empezar a mirar es que no seamos dependientes de algo para poder obtener energía. Y entonces, ¿dónde la alimentación nos empieza a quitar la energía? Exceso de ultraprocesados,
que entran ahí todas esas partes que hemos hablado de enlatados, de salchichas, salchichones, embutidos, mortadelas, quesos que son industriales, porque un queso que viene así supremamente plano, eso no es un queso, eso es algo que se hizo de una manera química en un laboratorio. Y entonces, ¿qué sucede? Que la alimentación en realidad no es energía. Para nosotros en FHN, la alimentación es códigos que ingresan a tu organismo que en realidad hacen que en tu organismo se activen otras hormonas para que tú puedas de verdad producir energía, para que tú puedas repararte durante el sueño, para que puedas desintoxicarte, para que puedas de verdad vivir una vida plena y sin dolores, porque es que aquí es lo más importante. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar a alimentarse y qué hay que corregir en la alimentación? Exceso de azúcares, excesos de sodio, y porque lo hablábamos en alguna otra entrevista en otras partes, y es que decían, claro, es que el exceso de sodio es el que da la hipertensión, por ejemplo, que ahorita hay muchos jóvenes con hipertensión, pero también decíamos, pero es que el problema no es de la sal, el problema es de que consumimos estos alimentos como panaderías, por ejemplo, que no tienen ningún control en utilizar el cloruro de sodio también para mantener sus alimentos. La panadería mantiene sus alimentos por medio del uso del sodio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí nosotros también tenemos que empezar a corregir ciertas cosas en la alimentación, porque aquí hay algo muy importante. Mira que culturalmente nosotros tenemos la maña, digámoslo así, de voy de afán, un cafecito con una arepita o con un pancito, y voy de afán y me fui para el trabajo o para las cosas que tengo que hacer. Por ahí al mediodía un almuerzo bien trancado, pero ese almuerzo trancado está lleno de carbohidratos. ¿Por qué? Porque culturalmente tú lo sabes que tiene papa, yuca, arroz, plátano, y aparte de eso le ponen algo de frijoles o verduras, y entonces son otros carbohidratos de otro tipo, pero la proteína está mermada, la proteína casi que no es abundante en los platos, y ese es un indicador para nosotros empezar a corregir, porque la proteína es indispensable si quieres tener muy buena energía. Y algo también que es muy importante, las grasas saludables. Las grasas saludables, ¿dónde las encontramos? En el aguacate, en las semillas, en las nueces. Ojo que hay algo que se confunde, y es que el maní no es una nuez. Entonces el maní de hecho es un tubérculo, crece en el suelo y no tiene tantas bondades como si las nueces, ya como las almendras. Esas son grasas saludables que también deberíamos incluir en la dieta, porque esas grasas saludables nos van a ayudar a tener un control hormonal demasiado alto. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú corriges esa alimentación, empiezas a notar los cambios, porque volvemos a lo mismo, culturalmente entonces ya llega la noche, y en la noche uno dice, no quiero algo tan pesado, quiero algo más bien suave o algo rápido, y entonces volvemos a lo mismo, me tomo un cafecito o busco un chocolate con un pedacito de queso, y entonces no cumples aquí con los requerimientos nutricionales que necesitas a nivel diario, porque tú necesitas de una cantidad de proteína, de una cantidad de grasas y de una cantidad de carbohidratos a nivel diario, y eso es lo que también tienes que empezar a evaluar si quieres empezar a mejorar la energía. Eso es importantísimo, porque entonces mira que aquí ya vamos armando un mapa de que el ejercicio es importante, pero el ejercicio depende del sueño, y el sueño también, su reparación depende de lo que te estás alimentando, porque si no le das al organismo los nutrientes que necesita para repararse en la noche, generalmente vas a vivir con cansancio y fatiga crónica. Hablemos un poco acerca de quiénes son ustedes. Primero agradeciéndole por este espacio, por aceptar la entrevista y por estas orientaciones que nos has entregado. ¿Quiénes son ustedes en Fit Health Nutrition? ¿Cuál es su misión? ¿Qué hacen? ¿Y cómo alguien puede de pronto encontrarlos en redes sociales o comunicarse con ustedes? Mira, ese era el último punto que quería tocar, y es porque definitivamente la complementación dietaria es importantísima hoy por el déficit que tenemos nutricional, por no poder completar ese tema de la alimentación. Y nosotros entendemos que la gente vive de afán, o si en tu tema nutricional tienes que comerte 5 huevos, hay personas que dicen, no, yo no me voy a comer 5 huevos, y por eso nosotros ofrecemos estas alternativas en FHN,
que muy bien su nombre lo dice, somos esa nutrición que se ajusta a tu salud. ¿Por qué? Nosotros estamos desarrollando productos innovadores, totalmente naturales, libres de maltodextrina, de azúcar, de gluten, que no te van a hacer ningún daño, que tienen ingredientes totalmente naturales que tú reconoces simplemente con leerlos, como el coco, el huevo, también tiene minerales que son importantísimos como el magnesio, el potasio, el mismo aceite del coco que es indispensable. Entonces ahorita tenemos productos hechos a bases de huesos de caldo de pollo que te va a servir un montón para el tema de alergias, para el tema gastrointestinal, para el tema del cabello, piel, uñas. Tenemos uno espectacular que es a base de pata de res que te va a servir para todos esos problemas que tú tienes a nivel articular, artritis, artrosis, tendinitis. ¿Por qué? También tenemos otro que es a base de coco, que es para aumentar la masa muscular, y se vienen muchos otros productos porque en nuestra filosofía, ¿qué hay? Que FHN, Feed Your Health Nutrition, es esa marca que bien se ajusta a tu salud porque queremos que vivas con bienestar, y también entendemos la premura de tiempo en la que todo el mundo anda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos desarrollando productos que apuntan a esas problemáticas modernas que de verdad hoy se están viviendo. La cantidad de estrés, mal sueño, estreñimiento, ovario poliquístico, temas articulares, temas gastrointestinales, temas de acné, se te cae el cabello, sistema nervioso muy alterado. Entonces nosotros estamos desarrollando productos innovadores que, si bien son muy distintos a los que hay en el mercado, porque si tú ves el tarro tú dices, ah no, eso es para el que hace ejercicio. No, nosotros estamos hechos para ese otro tipo de personas, ese otro 95% de personas que en realidad están luchando con un síntoma a diario, que comen algo y se les inflama el estómago y viven con esa zozobra todo el tiempo, ¿ya? Entonces nosotros por eso decidimos crear productos innovadores para atacar las problemáticas actuales que de verdad nosotros estamos viviendo a diario. Bien, ¿y cómo los puede contactar algún oyente se interese de pronto en ustedes? ¿Cómo los pueden contactar o los pueden encontrar en redes sociales? Claro, mira, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier consulta nos pueden encontrar a través del Instagram como fhn.nutrition. Nutrition en inglés, es decir, nutrition. fhn.nutrition, o a través también del mío, LIC, de licenciado, lic.Fabián Medina. Ahí nos pueden escribir, podemos desarrollar todas las preguntas, podemos responder todas las inquietudes, porque estos productos están hechos para esas personas que tienen una dolencia a diario. Es Fabián Medina, especialista en hábitos del ser y director de investigación del Feed Health Nutrition, FHN, con quien conversamos acerca de la falta de energía o vitalidad, un problema que está en aumento entre los jóvenes y los adultos, por supuesto, con recomendaciones que nos entregó Fabián para poder evitar la falta de energía para enfrentar nuestras actividades diarias. Fabián, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión porque sin duda creo hay mucha tela por cortar en estos asuntos. Sí, seguro, seguro. Entonces yo me quiero despedir simplemente dándoles 5 tips rápidos. Por supuesto. Aprende a parar. Trata de no controlar todo, controla lo que está en tus manos. Eso va a bajar el nivel de estrés, de ansiedad. Respira, respirar te va a dar demasiada energía. Hidratarte es importantísimo, por lo menos 2 a 3 litros diarios de agua. Y no solamente agua, añádele un limón con una pizca de sal, que vas a encontrar todos los minerales y vitaminas que el cuerpo necesita. Aliméntate con alimentos reales y no olvides lo más importante, complementarte con esos alimentos que en realidad van a ayudarte a complementar todos esos requerimientos nutricionales diarios. Gracias, Fabián Medina, por esas recomendaciones que nos ha entregado aquí a todos los oyentes en Radio Mundial Adventista, y por supuesto a ustedes, estimados oyentes, por habernos también acompañado durante Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.